No quiero excusas. Quiero saber quién cerró con llave el dormitorio de mi esposa mientras ella terminaba durmiendo en el cuarto del servicio. El golpe seco de una llave nueva contra la mesa de mármol hizo que el comedor quedara inmóvil. Hugo seguía con la camisa arrugada del viaje, el abrigo abierto, y en sus ojos no había sueño. Aitana permanecía junto a la puerta, envuelta en un cardigan gris, sobre el camisón con el cabello recogido a toda prisa y una serenidad inquietante. Covadonga cruzó los brazos. Benito bajó la mirada hacia su taza. Consuelo no apartó los ojos de su hijo. Hugo señaló la llave que acababa de arrancar de la cerradura del dormitorio que compartía con su esposa y volvió a preguntar quién la había cambiado. Nadie respondió. Entonces miró a Aitana esperando una explicación, pero ella guardó silencio. 20 minutos antes Hugo había entrado en la villa convencido de que su regreso sería una sorpresa. Había dejado la maleta en el vestíbulo y subido de puntillas imaginando a Aitana dormida. Sin embargo, su llave no había encajado en la puerta del dormitorio. Tras probar 2 veces, recorrió la planta superior llamándola en voz baja, hasta que una luz tenue al fondo del corredor de servicio le llamó la atención. Allí encontró una habitación estrecha, pensada para que algún empleado pudiera descansar durante una guardia nocturna. Aitana dormía en una cama individual, con 2 maletas cerradas junto a la pared y varias cajas de trabajo apiladas cerca del armario. No parecía una estancia improvisada, parecía el lugar donde alguien había comenzado a retirarse de una vida. Si esta historia ya te ha atrapado, acompáñanos hasta el final, porque a veces una puerta cerrada revela más que una familia entera. Covadonga fue la primera en romper el silencio. Dijo que Aitana había elegido aquella habitación porque quería exagerarlo todo y convertir un problema doméstico en un escándalo. Hugo giró hacia su hermana con una expresión tan fría que ella dejó de sonreír. Benito intervino enseguida, pidiendo que nadie sacara conclusiones antes de escuchar a todos. Consuelo permaneció quieta. Hugo preguntó de nuevo por la cerradura, esta vez sin levantar la voz. Aitana pudo haber señalado a Covadonga. Pudo haber enumerado cada gesto, cada palabra, cada pequeña humillación acumulada durante los días de ausencia de su marido. No lo hizo. Se limitó a decir que no quería una defensa improvisada, nacida de la rabia de una madrugada. El problema ya no era quién tenía una llave. Era porque alguien había creído que podía decidir cuál era su lugar en aquella casa. Hugo dio un paso hacia ella y preguntó por las maletas. Aitana respondió que se marcharía ese mismo día. Él se quedó inmóvil, como si aquella frase lo hubiera golpeado. Quiso saber a dónde pensaba ir y por qué no lo había llamado. Aitana contestó que tenía opciones y que no necesitaba recuperar el dormitorio como si alguien fuera a devolverle un privilegio. Tampoco quería que él obligara a nadie a pedir disculpas para calmar la escena. Hugo insistió en la llamada. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó esta vez con un miedo que ya no podía ocultar. Aitana lo miró durante varios segundos y respondió que precisamente necesitaba saber qué haría él al ver la realidad con sus propios ojos sin que ella tuviera que pedirle primero que creyera en su palabra. Consuelo bajó la vista por primera vez. La respuesta de Aitana dejó otra pregunta suspendida en el aire. ¿Qué sabía ella antes de que Hugo regresara? Él miró a su madre, luego a su esposa, percibiendo entre ambas una tensión distinta de la que existía con Covadonga. Aitana no explicó más. Se limitó a recoger el cardigan sobre su pecho y dijo que si querían entender por qué 2 maletas habían terminado junto a una cama de servicio, tendrían que recordar cómo había comenzado todo 8 días antes. Hugo sintió un escalofrío. Hasta aquella madrugada se había considerado un marido razonable que amaba a su mujer y evitaba conflictos familiares. Nunca se había preguntado si su neutralidad podía convertirse en una forma de abandono. 8 días antes, cuando cerró su maleta para un viaje de trabajo a Portugal, todavía estaba convencido de que el mayor problema de su casa era que Aitana y Covadonga tenían caracteres incompatibles. La noche anterior a su partida, los 5 cenaron en el comedor principal de la villa. Hugo revisaba mensajes del equipo de Lisboa, mientras Benito comentaba asuntos del negocio familiar. Covadonga habló de una recepción privada que quería organizar durante la semana, y mirando las carpetas de trabajo de Aitana sobre una consola cercana,
Dijo que esperaba que el salón no terminara pareciendo un almacén de muestras de piedra, madera. Aitana levantó la mirada y aclaró que aquellas carpetas estaban allí porque Benito le había pedido opinión sobre una reforma. Covadonga sonrió con falsa inocencia. Solo digo que cuando alguien entra en una familia con costumbres establecidas, conviene aprender cuál es su espacio. Consuelo dejó los cubiertos sobre el plato. Hugo escuchó perfectamente la frase. También vio cómo Aitana tensaba la mandíbula. Sin embargo, en lugar de frenar a su hermana, pidió que cambiaran de tema, porque al día siguiente viajaba temprano. Aitana no discutió entonces. Esperó hasta que estuvieron solos en el dormitorio. Mientras se quitaba los pendientes frente al espejo, preguntó a Hugo si había entendido lo que Covadonga acababa de insinuar. Él respondió que sí, pero añadió que su hermana tenía una forma desagradable de hablar y que no valía la pena convertir cada comentario en una batalla. Aitana dejó un pendiente sobre la cómoda y lo miró a través del espejo. Quiso saber cuántas veces tendría que escuchar la misma explicación antes de que él aceptara que el problema no era su sensibilidad, sino la costumbre de Covadonga de medir cuánto podía despreciarla sin consecuencias. Hugo suspiró. Se acercó y le dijo que no quería marcharse dejando una guerra familiar detrás. Le prometió hablar con su hermana al regresar. Lo dijo con ternura, creyendo que estaba buscando equilibrio. Aitana oyó otra cosa una vez más. La paz dependía de que ella soportara el golpe hasta que a él le resultara conveniente intervenir. Hugo intentó abrazarla por detrás y Aitana no lo rechazó. Ella sabía que él la quería, pero las heridas pequeñas no activaban ese instinto. Las frases condescendientes, las exclusiones, los silencios de Benito o las bromas de Covadonga siempre parecían demasiado menores para merecer una confrontación. Aitana había terminado siendo la persona a la que todos consideraban fuerte, precisamente porque nadie quería cargar con la incomodidad de defenderla. Apoyó las manos sobre las de Hugo y le preguntó si alguna vez había pensado cuánto costaba ser siempre la más comprensiva. Él respondió que al volver hablarían con calma. Después la besó en la sien. Aitana cerró los ojos y se preguntó si un amor podía seguir siendo refugio cuando la persona amada pedía constantemente que una parte de ti permaneciera expuesta al frío. A la mañana siguiente, Hugo bajó temprano para terminar de preparar documentos del viaje. Mientras él hablaba por teléfono en el despacho, Consuelo encontró a Aitana en el vestíbulo y le pidió 5 minutos a solas. La condujo hasta una pequeña sala azul que la familia utilizaba para conversaciones privadas. Una vez cerrada la puerta, la mujer mayor hizo una pregunta que Aitana no esperaba si algún día tuviera que marcharse de aquella casa. ¿Podría mantenerse sola sin depender económicamente de Hugo? Aitana frunció el ceño y respondió que sí. Nunca había dejado de trabajar como arquitecta, conservaba sus propios ingresos y no dependía de la fortuna de los Paredes. Consuelo asintió lentamente como si aquella respuesta confirmara algo importante. Después preguntó si Aitana sería capaz de irse incluso amando a su marido. Entonces la incomodidad se convirtió en alarma. «¿Qué está intentando decirme?», preguntó Aitana. Consuelo tardó en responder. Dijo que llevaba tiempo observando una costumbre de Hugo que nadie parecía considerar grave porque siempre venía envuelta en buenas intenciones. Su hijo evitaba elegir cuando el conflicto era entre alguien a quien amaba y la familia en la que había crecido. En el trabajo podía despedir a un director, cancelar un contrato o asumir una pérdida millonaria sin dudar, pero en casa confundía prudencia con ausencia. Aitana preguntó qué tenía que ver aquello con la extraña pregunta sobre marcharse. Consuelo respondió que durante los días del viaje no iba a intervenir cada vez que surgiera una tensión con Covadonga. No iba a suavizar comentarios, cambiar temas, ni reparar discretamente lo que otros rompieran. «Quiero ver qué queda cuando nadie arregla las cosas antes de que Hugo vuelva», dijo. Aitana se puso de pie. La idea le pareció cruel y se lo dijo sin adornos. Su dignidad no era una prueba de laboratorio para evaluar a un hijo adulto. Consuelo aceptó el reproche sin defenderse. Aseguró que Aitana podía detenerlo todo en el momento que quisiera y que bastaría con decírselo. Luego añadió algo que hizo que la conversación se volviera todavía más inquietante. Prefería que no llamara a Hugo para contarle cada incidente.
Si él recibía una lista de agravios durante el viaje, quizá reaccionaría por obligación. Daría un par de órdenes desde Portugal y volvería convencido de haber solucionado un problema que en realidad nunca había querido mirar. Aitana preguntó qué esperaba entonces de ella. Consuelo contestó que observara, que no provocara nada, que no soportara nada que considerase intolerable, pero que mirara qué hacía cada persona cuando Hugo no estaba presente, y sobre todo, que viera qué hacía él cuando regresara y encontrara consecuencias que nadie hubiera ocultado. Aitana sintió un rechazo inmediato hacia aquel juego. Sin embargo, reconoció que aquella pregunta ya existía dentro de su matrimonio. Aitana se acercó a la ventana de la sala azul. Desde allí podía ver el coche que esperaba a Hugo junto a la entrada. Preguntó a Consuelo qué ocurriría si la respuesta que encontraban era la peor. La mujer mayor no contestó enseguida. Solo dijo que entonces Aitana tendría derecho a tomar una decisión, sabiendo que nadie la había persuadido ni protegido artificialmente. Aquella frase no tranquilizó a Aitana. Le recordó que los Paredes estaban acostumbrados a convertir incluso las emociones en pruebas de resistencia. Se volvió hacia su suegra y estableció una condición: nadie decidiría por ella cuánto debía aguantar. Si consideraba que habían cruzado un límite, se marcharía aunque Hugo todavía no hubiera regresado. Y si él volvía y le pedía otra vez que soportara una humillación para mantener la paz, no habría segunda prueba. Consuelo asintió. Aitana añadió que tampoco aceptaría que después alguien llamara Victoria al hecho de que Hugo hiciera lo mínimo que cualquier esposo debía hacer. Cuando salieron de la sala, Hugo ya esperaba junto a la puerta con el teléfono en una mano y las llaves del coche en la otra. Preguntó de qué habían hablado. Consuelo respondió que de trabajo y Aitana no la corrigió. Hugo besó a su madre, estrechó la mano de Benito y lanzó a Covadonga una advertencia casi en tono de broma: «No vuelvas loca a mi mujer mientras no estoy». Covadonga levantó ambas manos fingiendo inocencia. Aitana sintió que aquella frase resumía todo lo que le preocupaba. Hugo reconocía que su hermana podía cruzar límites, pero lo convertía en una broma porque eso le evitaba hacer algo antes de que ocurriera. Cuando llegó su turno, él abrazó a Aitana con fuerza y le prometió que intentaría regresar un día antes. Ella le deseó un buen viaje. Quiso decirle que tal vez cuando volviera a la casa ya no se parecería a la que dejaba. No lo hizo. El coche avanzó lentamente por el camino de grava hasta desaparecer tras la verja. Aitana permaneció unos segundos en la entrada, siguiendo con la mirada el espacio vacío que había dejado. Paz Olmedo, la administradora de la casa, desde hacía años, salió para recoger una carpeta olvidada sobre una mesa auxiliar y notó la expresión de Aitana. Le preguntó si estaba bien. Aitana respondió que sí, pero Paz no pareció convencida. Había trabajado con la familia el tiempo suficiente para distinguir un silencio tranquilo de uno cargado de decisiones. Consuelo apareció detrás de ellas y no dijo nada. Aitana pensó en la conversación de la sala azul, en la promesa de no intervenir y en aquella pregunta incómoda sobre si podía mantenerse sola. Hasta ese momento nunca había considerado seriamente abandonar la villa. Sin embargo, mientras observaba la verja cerrada, decidió que durante aquella semana observaría también sus propios límites. No tardó mucho en recibir la primera señal. Covadonga bajó los escalones del vestíbulo con una carpeta gruesa bajo el brazo y llamó a Paz para comunicarle que durante la ausencia de Hugo, ella coordinaría la preparación de la recepción familiar. Paz recordó con educación que Aitana también vivía allí y que ciertas decisiones sobre las zonas privadas solían consultarse con ambos esposos. Covadonga respondió que no hacía falta complicar tareas sencillas y que Hugo confiaba en su familia. Luego miró a Aitana con una sonrisa contenida y añadió que quizá aquellos días fueran una buena oportunidad para ordenar la casa según las prioridades de siempre. Aitana sostuvo su mirada. No había insulto directo, solo una amenaza envuelta en cortesía. Buscó instintivamente a Consuelo esperando quizá una mínima corrección. La madre de Hugo estaba a pocos metros. Había escuchado cada palabra y, tal como había anunciado, permaneció en silencio. Covadonga interpretó aquel silencio como permiso. Cerró la carpeta contra su pecho, dio un paso hacia Paz y comenzó a enumerar cambios de horarios, uso de salones y nuevas instrucciones para el personal.
Después se volvió hacia Aitana y dijo con una calma deliberada: «Mientras Hugo esté fuera, esta casa va a volver a funcionar como antes». Aitana sintió cómo la frase se instalaba entre ambas con un significado mucho más profundo que una simple organización doméstica. Como antes significaba antes de ella, antes de su matrimonio, antes de que alguien ajeno a la sangre, Paredes, tuviera derecho a opinar, decidir o pertenecer. Consuelo seguía allí, inmóvil. Aitana comprendió entonces que la semana que comenzaba no iba a medir únicamente a Hugo. También iba a mostrarle hasta dónde estaba dispuesta a llegar una familia cuando creía que nadie iba a exigirle consecuencias. Y por primera vez, Aitana decidió que si la puerta de su matrimonio se cerraba, no sería ella quien se quedaría golpeándola desde fuera. La primera mañana sin Hugo comenzó con algo tan pequeño que en otras circunstancias Aitana habría dudado de sí misma. Bajó al comedor a la misma hora de siempre y encontró su lugar habitual ocupado por varias carpetas de Covadonga. Nadie dijo que fuera importante. Benito estaba leyendo el periódico económico en una tableta y Consuelo tomaba café sin levantar la vista. Covadonga señaló la silla del extremo contrario y comentó que necesitaba tener a mano los documentos de la recepción. Aitana podría haber retirado las carpetas y sentado donde llevaba meses sentándose junto a Hugo. En cambio, ocupó la otra silla, no porque aceptara el gesto, sino porque quería comprobar hasta dónde llegaría aquella nueva jerarquía cuando nadie la cuestionara. Paz, que servía el desayuno, se dio cuenta. Consuelo también. Solo Covadonga pareció disfrutar de que una alteración aparentemente insignificante hubiera sucedido sin resistencia. Durante el desayuno, Covadonga comenzó a hablar de los invitados de la recepción como si dirigiera una operación militar. Cambiaría la distribución del salón, trasladaría 2 piezas decorativas y utilizaría la biblioteca para una reunión privada previa al evento. Aitana escuchó hasta que oyó que pretendía retirar del salón varios paneles con muestras de materiales que ella estaba utilizando para un proyecto encargado por Benito. Le recordó con calma que aquel trabajo tenía una entrega cercana y que necesitaba acceso a las piezas. Covadonga respondió que una recepción de la familia era más importante que unas muestras de arquitectura. Benito levantó la mirada, pero en lugar de aclarar que él mismo había pedido el proyecto, murmuró que seguramente podrían encontrar una solución práctica. Aitana sintió la vieja irritación de quien observa cómo un hecho objetivo se transforma en una cuestión de carácter. No discutió. Preguntó dónde pensaban guardar su material y exigió una habitación seca, cerrada y accesible. Covadonga aceptó con una sonrisa demasiado satisfecha. Aquella misma tarde, Aitana descubrió que las cajas habían sido trasladadas a una estancia junto al garaje sin que nadie se lo hubiera comunicado. Una de ellas estaba apoyada directamente sobre el suelo, cerca de una pared húmeda. No perdió los nervios. Llamó a Paz, revisó cada muestra y fotografió el estado de todo para su propio control profesional. Paz le pidió disculpas y explicó que Covadonga había dado las instrucciones mientras ella atendía a un proveedor. Aitana le dijo que no tenía nada que disculpar. Luego pidió que las cajas se enviaran a su estudio de arquitectura al día siguiente. Era la primera decisión concreta para sacar algo de su vida de aquella villa. Cuando terminó, encontró a Consuelo observándola desde el marco de la puerta. Aitana preguntó si aquello también formaba parte de su experimento. Consuelo respondió que no había ordenado mover nada, pero tampoco lo ha impedido, replicó Aitana. La mujer mayor no encontró una respuesta que sonara digna. Al día siguiente, la transformación de la casa continuó con una precisión que ya no podía confundirse con casualidad. 2 fotografías enmarcadas de la boda de Hugo y Aitana desaparecieron de una consola del salón para dejar espacio a arreglos florales. Un libro de arquitectura que Aitana había dejado junto al sofá apareció dentro de una caja. Su abrigo favorito, que siempre colgaba en un armario de la entrada, fue trasladado a un guardarropa secundario. Ningún gesto era grave por separado. Juntos formaban un mensaje evidente. Su presencia podía ser desplazada sin necesidad de consultarla. Aitana empezó a entender que el desprecio más eficaz no siempre llega con gritos. A veces se construye moviendo objetos unos centímetros cada día, hasta que la persona termina preguntándose si alguna vez tuvo un lugar propio. Paz quiso devolver inmediatamente las fotografías.
Aitana se lo impidió. «No quiero que repares en silencio lo que otros hacen a plena vista», le dijo. Paz comprendió entonces que Aitana estaba observando algo más que la conducta de Covadonga. Esa noche, Hugo llamó desde Lisboa mientras Aitana revisaba planos en el dormitorio. Su voz sonaba cansada pero cariñosa. Le preguntó cómo había ido el día y ella respondió que había trabajado mucho. Él bromeó con que seguramente Covadonga ya habría convertido la villa en un centro de eventos. Aitana miró hacia la consola, donde antes estaba una fotografía de su boda, y sintió la tentación de contarle todo. Bastaba con describir 3 detalles para que Hugo comprendiera que algo no iba bien. Sin embargo, recordó la conversación con Consuelo, y más importante, todavía recordó su propia decisión. No quería una solución enviada por teléfono, ni una orden para que todos se comportaran hasta su regreso. Quería saber qué haría él cuando la realidad no estuviera filtrada por su relato. Hugo terminó la llamada diciéndole que la echaba de menos. Aitana respondió lo mismo. Después colgó y permaneció varios minutos mirando la pantalla apagada, preguntándose cuándo el amor había empezado a necesitar pruebas que ella nunca había pedido. El tercer día, Covadonga cruzó una línea más visible. Durante el almuerzo, 2 organizadores externos llegaron para revisar el espacio de la recepción. Frente a ellos preguntaron a Aitana si podían modificar temporalmente la distribución de una zona que conectaba con el despacho de Hugo. Antes de que ella respondiera, Covadonga intervino y dijo: «No hace falta consultarle esas cosas. Las decisiones de la casa las toma la familia». La frase cayó con una naturalidad casi perfecta. Los organizadores miraron a Aitana con incómoda prudencia. Benito carraspeó, pero no corrigió a su hija. Consuelo mantuvo la expresión cerrada. Aitana dejó los cubiertos sobre el plato y preguntó a Covadonga qué entendía exactamente por la familia. Covadonga contestó que se refería a quienes habían crecido allí y conocían cómo funcionaban las cosas desde siempre. Aitana sostuvo su mirada y respondió que entonces no había ninguna confusión. No estaban hablando de organización, sino de pertenencia. El comedor quedó en silencio. Covadonga intentó suavizarlo con una sonrisa. Dijo que Aitana estaba demasiado sensible desde que Hugo se había marchado. Fue entonces cuando Aitana tomó una decisión que sorprendió incluso a Consuelo. Se levantó, recogió su teléfono y dijo a los organizadores que podían hablar con Covadonga si aquella era la estructura que la familia deseaba imponer, pero que cualquier modificación que afectara a sus pertenencias, su trabajo o las zonas privadas del matrimonio, tendría que ser consultada directamente con ella. No añadió ninguna amenaza. No pidió permiso. Aquella tarde llamó a una agente inmobiliaria con la que había trabajado años atrás y solicitó visitar apartamentos pequeños cerca de su estudio. No buscaba lujo ni una dirección prestigiosa. Quería un lugar que pudiera pagar sola, donde cada objeto estuviera donde ella decidiera dejarlo. Al terminar la llamada, sintió una mezcla extraña de miedo y alivio. Era la primera vez que convertía una posibilidad abstracta en una salida real. Paz la encontró revisando anuncios en el portátil de la cocina secundaria. Se sentó frente a ella y preguntó si de verdad pensaba marcharse. Aitana cerró la pantalla a medias, no para ocultarlo, sino porque no quería que la conversación se convirtiera en un interrogatorio. Explicó que aún no había tomado una decisión definitiva sobre su matrimonio, pero sí, sobre una cosa: no permanecería en una casa donde su dignidad dependiera de quién estuviera de viaje. Paz la miró con tristeza y le confesó que llevaba años observando cómo los Paredes evitaban los conflictos hasta que el silencio acababa protegiendo siempre a la persona más agresiva. Benito evitaba enfrentarse a Consuelo. Consuelo resolvía discretamente los excesos de Covadonga y Hugo prefería que todo se calmara antes de tener que elegir. «Usted no es débil por cansarse de eso», dijo Paz. Aitana agradeció sus palabras, pero le pidió que no llamara a Hugo. Necesitaba que nadie hiciera por ella lo que ella estaba intentando decidir por sí misma. Esa tarde visitó 2 apartamentos. El primero era luminoso, pero demasiado lejos del estudio. El segundo tenía una terraza mínima, una cocina estrecha y un dormitorio desde el que se veía una avenida arbolada. No se parecía en nada a la Villa Paredes, y precisamente por eso
Aitana respiró de una manera distinta al entrar. Allí no había retratos familiares empleados, puertas heredadas, ni habitaciones que llevaran décadas diciendo quién pertenecía y quién era invitado. La agente le explicó el precio y las condiciones. Aitana pidió tiempo hasta el día siguiente. Cuando regresó a la villa, encontró a Covadonga dando instrucciones para utilizar el dormitorio principal como espacio auxiliar donde guardar vestidos, cajas y accesorios de la recepción. Aitana se detuvo en mitad del pasillo. Preguntó si estaba hablando del dormitorio que compartía con Hugo. Covadonga respondió que solo durante unos días y que como él no estaba, no veía ningún problema. Aitana le dijo que ella sí estaba. Covadonga sonrió. Aquello fue el comienzo de la verdadera confrontación. Aitana prohibió que cualquier objeto de la recepción entrara en su dormitorio. Covadonga respondió que la habitación formaba parte de la villa y que la villa pertenecía a la familia Paredes. Aitana le recordó que una vivienda también se convierte en hogar por el uso, la intimidad y los límites de quienes viven en ella. Covadonga se burló de su tono profesional y preguntó si ahora pensaba diseñar normas para una casa que existía mucho antes de conocer a Hugo. Benito apareció al fondo del corredor y pidió que bajaran la voz. Aitana lo miró directamente y le preguntó si consideraba normal que alguien quisiera utilizar el dormitorio matrimonial sin permiso de uno de los cónyuges. Benito respondió que no le parecía necesario discutir por algo temporal. Esa frase fue peor que una negativa. Aitana entendió que para él cualquier abuso podía volverse pequeño si reconocerlo implicaba incomodidad. Consuelo presenció la escena desde la escalera. Sus ojos fueron hacia Covadonga, pero no intervino. Al día siguiente, Aitana regresó del estudio poco después de las 6 y encontró 2 cajas de vestidos en el pasillo frente a su dormitorio. La puerta estaba cerrada. Introdujo su llave y no giró. Probó de nuevo creyendo que se había equivocado. Nada. Paz apareció desde el extremo del corredor y palideció al ver lo que ocurría. Aitana preguntó si alguien había llamado a un cerrajero. Paz admitió que un hombre había estado allí aquella mañana porque Covadonga había dicho que existía un problema con la cerradura. Aitana sintió como algo frío le recorría el pecho. Bajó las escaleras y encontró a Covadonga revisando flores en el salón. «¿Has cambiado la cerradura de mi dormitorio?», preguntó. Covadonga ni siquiera fingió sorpresa. Respondió que la antigua daba problemas y que mientras durara la recepción sería más cómodo controlar el acceso. Aitana exigió la nueva llave. Covadonga dijo que se la daría después del evento. Entonces Consuelo entró en la habitación y comprendió que aquello había ido mucho más lejos de lo previsto. Por primera vez desde que Hugo se marchó, Consuelo reaccionó de inmediato. Ordenó a Covadonga que entregara la llave. Su hija protestó diciendo que todo aquello estaba organizado y que Aitana podía utilizar otra habitación unas noches. Consuelo repitió la orden, pero Aitana levantó una mano. No quería la llave. Covadonga la miró con una satisfacción que duró apenas unos segundos porque la expresión de Aitana no era derrota, era decisión. «Quiero saber una cosa», dijo mirando a Consuelo. «¿Esto lo sabía usted?». Consuelo respondió que había visto al cerrajero, pero había creído que se trataba de una reparación. Aitana preguntó cuándo había descubierto la verdad. La madre de Hugo admitió que acababa de entenderla por completo. Aitana asintió lentamente. Luego recordó la promesa hecha en la sala azul. Si consideraba que alguien cruzaba un límite, sería ella quien decidiría qué hacer. La cerradura acababa de convertir aquella promesa en algo imposible de ignorar. Consuelo ofreció detenerlo todo. Podía llamar al cerrajero aquella misma noche, devolver las cosas a su sitio y cancelar cualquier uso del dormitorio. Aitana la observó y comprendió la paradoja. Durante días había querido saber qué ocurría cuando Consuelo dejaba de reparar silenciosamente los abusos de la familia. Ahora tenía la respuesta. Covadonga no conocía límites porque llevaba años creyendo que siempre habría alguien que corrigiera las consecuencias después. Pero Aitana tampoco quería que su suegra volviera a convertirse en la persona que limpiaba el desastre antes de que Hugo pudiera verlo. «No», dijo, «no abra esa puerta por mí». Consuelo frunció el ceño. Aitana explicó que si la cerradura se cambiaba antes del regreso de Hugo, todos podrían fingir que solo había sido una mala decisión ya resuelta.
Ella no quería una escena fabricada, pero tampoco una verdad maquillada. Consuelo preguntó dónde pensaba dormir. Aitana respondió que ya decidiría. Covadonga, incapaz de comprender el alcance de aquella calma, creyó que había ganado. Paz insistió en prepararle una habitación de invitados en la planta principal. Aitana agradeció el gesto, pero rechazó la oferta. Caminó con ella hasta el corredor posterior y señaló la pequeña estancia donde a veces descansaban empleados cuando la villa organizaba eventos nocturnos. La habitación tenía una cama individual, un armario sencillo y una ventana estrecha que daba al jardín de servicio. Paz negó con la cabeza. «No tiene por qué dormir aquí». Aitana respondió que lo sabía. Precisamente por eso iba a hacerlo. Si la familia Paredes consideraba que podía desplazarla de su dormitorio como si fuera una presencia provisional, aquella habitación mostraría sin adornos dónde la habían colocado. No quería dramatizar la situación, pero tampoco suavizarla. Paz ayudó a llevar algunas prendas básicas. Cuando Consuelo apareció en el umbral y vio a Aitana colocando su neceser junto a una lámpara pequeña, su rostro cambió. Por primera vez, pareció comprender que su prueba tenía un costo que no podía controlar. Esa noche Aitana no durmió bien. La cama era estrecha, pero no era la incomodidad física lo que la mantenía despierta. Pensaba en Hugo. Imaginaba dos versiones de su regreso. En una se indignaba, obligaba a Covadonga a disculparse, y luego, cuando la tensión bajara, pedía a Aitana que olvidara lo ocurrido por el bien de la familia. En la otra comprendía que la cerradura no era el problema central, sino la culminación de años de pequeñas renuncias. Aitana no sabía cuál de los dos hombres volvería de Lisboa. Alrededor de las 2 de la madrugada, abrió el portátil y respondió al mensaje de la agente inmobiliaria. Aceptó el segundo apartamento. Firmaría el contrato al día siguiente. Cuando pulsó enviar, sintió miedo, pero no arrepentimiento. No estaba abandonando a Hugo en secreto. Estaba construyendo un lugar desde el cual pudiera decidir si quería seguir con él sin que la respuesta dependiera de tener un techo dentro de la casa de su familia. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. Covadonga evitó mencionar el dormitorio. Benito actuó como si no supiera que su nuera había pasado la noche en el área de servicio. Consuelo apenas tocó el desayuno. Aitana fue al estudio, firmó el contrato del apartamento y pidió que le entregaran las llaves 48 horas después. Luego compró cajas resistentes y, al regresar a la villa, empezó a separar documentos, ropa y herramientas de trabajo. No hizo ruido ni llamó a nadie para ayudarla. Paz la encontró doblando prendas en el cuarto de servicio y comprendió inmediatamente. Quiso preguntarle si aquello significaba el final de su matrimonio, pero Aitana respondió antes. Significa que cuando Hugo vuelva, podré hablar con él sin tener miedo de quedarme sin hogar si no me gusta su respuesta. Paz tragó saliva. En esa frase había más dolor que en cualquier grito. Aitana no estaba preparando una amenaza. Estaba recuperando la libertad necesaria para que cualquier decisión futura fuera verdaderamente suya. Ese mismo día, Consuelo entró en la pequeña habitación y cerró la puerta detrás de sí. Admitió que había cometido un error al creer que podía controlar el alcance de su silencio. Había querido saber si Hugo reaccionaría al ver a su esposa desprotegida, pero no había imaginado que Covadonga se atrevería a expulsarla simbólicamente de su propio dormitorio. Aitana no aceptó aquella frase sin más. Le dijo que Consuelo sí había visto suficientes señales para saber que su hija estaba interpretando el silencio como aprobación. Tal vez no hubiera ordenado cambiar la cerradura, pero había permitido que la escalada continuara porque necesitaba que la prueba fuera visible. Consuelo no lo negó. Preguntó si debía contarle a Hugo lo ocurrido antes de que regresara. Aitana respondió que no. Ya no porque quisiera ayudar a Consuelo con su experimento, sino porque quería escuchar la primera reacción de su marido antes de que alguien le explicara cómo debía sentirse. Ahora esto también es mi prueba, dijo. Pero no para él, para mí. Aquella noche Hugo llamó desde Lisboa. Su rostro apareció en la pantalla con luces de hotel detrás. Le contó que una negociación se había complicado y que quizá tendría que prolongar el viaje 2 días más. Aitana estaba sentada sobre la cama estrecha, aunque había colocado el teléfono de manera que él solo viera una pared neutra. Hugo preguntó si estaba cansada. Ella respondió que sí.
Él dijo que odiaba estar lejos y prometió compensarla cuando regresara. Aitana sintió un nudo en la garganta. Podía girar la cámara y mostrarle la habitación. Podía acabar con todo en segundos. En lugar de hacerlo, preguntó cuándo sabría con certeza la nueva fecha. Hugo respondió que al día siguiente, antes de despedirse, le dijo que la quería. Aitana también se lo dijo. Después dejó el teléfono boca abajo y miró las 2 maletas que había terminado de preparar junto a la pared. La ironía le dolió a él. Hablaba de volver a casa mientras ella ya estaba preparándose para salir de ella. Lo que Aitana no sabía era que apenas 1 hora después, la negociación de Hugo cambió por completo. Uno de sus socios aceptó una condición que permitía cerrar el acuerdo antes de lo previsto. El equipo celebró la noticia y alguien propuso cenar juntos. Hugo estuvo a punto de aceptar, pero entonces pensó en Aitana, en su voz extrañamente contenida durante la llamada y en la incomodidad que llevaba días sintiendo sin poder nombrarla. Revisó los vuelos y encontró uno de madrugada que le permitiría llegar a casa 4 días antes de la fecha inicialmente prevista. No avisó a nadie. Quería sorprender a su mujer. Mientras él reservaba el billete en Lisboa, Aitana apagaba la lámpara del cuarto de servicio sin saber que aquella sería la última noche en que tendría que esperar para conocer la respuesta. En pocas horas, Hugo abriría la puerta principal de la villa y descubriría que la verdadera ausencia de su viaje no había sido la suya, sino la del lugar que su esposa había perdido dentro de su propia familia. Hugo llegó a la villa poco antes del amanecer, con el cansancio del viaje todavía pegado al cuerpo y una sensación incómoda que no sabía explicar. Esperaba encontrar la casa en silencio, besar a Aitana antes de que despertara y sorprenderla con su regreso adelantado. Pero la llave de su dormitorio no entró en la cerradura. Probó 2 veces, luego una tercera, cada vez con menos paciencia. Pensó que se habría equivocado de llave hasta que reconoció la placa nueva alrededor del bombín. Llamó a Aitana. Nadie respondió. Recorrió el pasillo, abrió 2 habitaciones de invitados y bajó parcialmente la escalera antes de ver una luz tenue en el corredor trasero. Allí encontró a Paz, que se había levantado al oírlo. La expresión de la mujer lo alarmó más que cualquier explicación. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó. Paz no contestó con palabras, simplemente miró hacia la pequeña habitación del servicio. Hugo abrió aquella puerta sin imaginar que la escena le resultaría más violenta que cualquier discusión. Aitana dormía de lado en una cama demasiado estrecha para 2 personas, con una manta ligera sobre las piernas y el cabello cayéndole sobre la almohada. Junto a la pared había 2 maletas cerradas, varias cajas con materiales de arquitectura y una bolsa de documentos. No era la imagen de alguien que había pasado allí una noche por accidente. Era la imagen de alguien que se estaba preparando para marcharse. Hugo se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego miró a Paz y preguntó qué había ocurrido. Ella respondió que Aitana debía contárselo. El tono fue respetuoso pero firme. Hugo sintió que algo se hundía dentro de él. Se acercó a la cama, pronunció el nombre de su esposa y esperó. Aitana abrió los ojos. Tardó un instante en reconocerlo y en lugar de alegría, su primera reacción fue una tristeza casi resignada. «¿Has vuelto antes?», murmuró Aitana mientras se incorporaba. Hugo quiso preguntarle por las maletas, por la habitación, por la cerradura, por todo al mismo tiempo. Terminó señalando la puerta y preguntando por qué estaba durmiendo allí. Aitana respondió que su dormitorio había dejado de estar disponible para ella. Hugo creyó haber entendido mal. Subió de nuevo al pasillo principal, comprobó la cerradura y cuando vio a Covadonga salir de su habitación atraída por el ruido, exigió saber quién había ordenado cambiarla. Su hermana intentó explicar que era una cuestión temporal relacionada con la recepción. La frase no terminó. Hugo le pidió a Paz que despertara a sus padres y pocos minutos después todos estaban reunidos en el comedor. Allí lanzó la nueva llave sobre la mesa y repitió la pregunta que nadie parecía querer responder. La rabia de Hugo no venía únicamente de lo ocurrido, venía también del hecho de que todos parecían haber vivido varios días aceptándolo. Covadonga fue la primera en defenderse. Dijo que Aitana estaba dramatizando una reorganización doméstica y que nadie la había obligado a utilizar el cuarto del servicio. Según ella, había habitaciones de invitados libres. Hugo la miró con incredulidad.
Cambiaste la cerradura del dormitorio que comparto con mi mujer y luego esperabas que ella eligiera una habitación de invitados como si estuviera de visita. Covadonga respondió que la casa pertenecía a la familia y que había sido necesario controlar los espacios durante la preparación del evento. Hugo dio un paso hacia la mesa, pero Aitana habló antes de que la discusión escalara. Dijo que no quería que aquello se convirtiera en una escena donde él gritara y todos se disculparan hasta que la casa recuperara una falsa normalidad. Benito insistió en que podían resolverlo con calma. Hugo giró hacia su padre y preguntó si sabía que Aitana estaba durmiendo allí. Benito bajó la mirada. Ese silencio fue una respuesta. Hugo se volvió entonces hacia su esposa y le pidió que subiera con él. Dijo que haría abrir la puerta inmediatamente y que nadie volvería a tocar nada que perteneciera a ambos. Aitana negó con la cabeza. «No necesito que me devuelvas una habitación», dijo. «Necesito saber por qué alguien creyó que podía quitármela». La frase desarmó la respuesta que Hugo ya tenía preparada. Él insistió en que aquello era intolerable y que Covadonga tendría que asumir las consecuencias. Aitana preguntó si de verdad pensaba que todo había comenzado con una cerradura. Hugo guardó silencio. Ella señaló las maletas y explicó que había firmado un contrato para alquilar un apartamento antes de saber que él regresaría. La noticia golpeó a Hugo con una fuerza inesperada. Preguntó si pensaba abandonarlo. Aitana respondió que pensaba salir de la villa. Sobre el matrimonio todavía no había decidido nada. Necesitaba hacerlo desde un lugar donde su techo no dependiera de la familia de su marido. Hugo sintió un miedo que no había sentido ni siquiera al verla en aquella habitación. Hasta ese momento había imaginado que bastaría con identificar al responsable, reparar la injusticia y devolver a Aitana al lugar que le correspondía. Ahora comprendía que ella no estaba esperando ser rescatada. Ya había construido una salida. Preguntó por qué no lo había llamado. Aitana lo miró con una calma agotada y respondió que si lo hubiera hecho él, habría telefoneado a Covadonga. Habría pedido a su madre que mediara y el problema habría desaparecido antes de que él pudiera verlo. Después, habrías vuelto convencido de que me defendiste, añadió. Hugo quiso protestar, pero recordó demasiadas veces en que había hecho exactamente eso, intervenir lo suficiente para detener la tensión, nunca lo suficiente para cambiar la dinámica. Aitana continuó diciendo que no necesitaba comprobar si él sabía enfadarse. Necesitaba saber si era capaz de comprender qué había permitido durante años. Covadonga interrumpió con un comentario mordaz. Dijo que Aitana estaba aprovechando la situación para separar a Hugo de su familia. Esta vez, él no pidió moderación a ambas partes. Se giró hacia su hermana y le ordenó que no volviera a hablar de su esposa como si fuera una intrusa. Covadonga abrió los ojos, sorprendida por el tono. Hugo añadió que nadie en la casa tenía autoridad para decidir que Aitana era menos familia que ella por no llevar el apellido Paredes. Benito quiso intervenir, pero Hugo lo detuvo, preguntando dónde había estado él mientras ocurría todo. Su padre respondió que no quería empeorar las discusiones entre mujeres adultas. Hugo se quedó mirándolo. Aquella explicación le resultó inquietantemente familiar. Durante años él mismo había usado versiones más elegantes de la misma frase. No quería tomar partido, no quería exagerar, no quería hacer un problema mayor. Por primera vez vio cómo sonaba desde fuera, como una forma cómoda de dejar sola a la persona menos protegida. Consuelo seguía callada y ese silencio comenzó a llamar la atención de Hugo. Su madre solía ser la primera en controlar cualquier conflicto doméstico. Si Covadonga levantaba demasiado la voz, Consuelo la corregía. Si Benito evitaba una conversación, ella la retomaba después. Sin embargo, aquella mañana observaba a Aitana con una mezcla de culpa y comprensión que Hugo no podía interpretar. Él le preguntó directamente cuándo había sabido que la cerradura había sido cambiada. Consuelo respondió que vio al cerrajero, pero creyó inicialmente que se trataba de una reparación. Hugo preguntó cuándo descubrió la verdad. Su madre reconoció que fue cuando Aitana regresó del trabajo y no pudo entrar. ¿Y qué hiciste entonces? Consuelo respiró hondo antes de admitir que ofreció revertirlo de inmediato. Aitana intervino para aclarar que ella lo rechazó. Hugo la miró desconcertado. ¿Por qué? La respuesta de Aitana fue sencilla.
porque ya no quería que alguien limpiara el desastre antes de que él pudiera verlo. La tensión del comedor cambió de naturaleza. Hugo dejó de mirar únicamente a Covadonga y empezó a observar a su madre y a Aitana, como si entre ambas existiera una conversación de la que él había sido excluido. Preguntó qué significaba aquello. Aitana respondió que no era el momento de explicarlo todo, porque primero necesitaba marcharse. Fue hacia el corredor trasero para recoger sus cosas. Hugo la siguió. Entró con ella en la habitación pequeña y vio de cerca lo poco que había llevado allí: algunas prendas, un neceser, su portátil y documentos. Aitana abrió una maleta. Hugo intentó ayudar, pero ella le pidió que no lo hiciera. No quería convertir su partida en un gesto romántico ni en una escena de reconciliación improvisada. Él se quedó de pie impotente. ¿Hay algo que pueda hacer ahora?, preguntó. Aitana cerró la cremallera y respondió que sí. Dejar de buscar la acción rápida que borrara su culpa y empezar a entender por qué ella había llegado a necesitar una llave de otro apartamento. Aitana salió de la villa poco después de las 7. Paz llevó una de las cajas hasta el coche, pero Aitana cargó las maletas por sí misma. Hugo permaneció junto a la entrada, deseando detenerla y sabiendo que hacerlo sería repetir el mismo error, decidir por ella qué debía ocurrir para que él se sintiera mejor. Antes de subir al coche, Aitana le dijo que no quería que la siguiera ese día. Necesitaba entrar sola en su nueva casa y sentir que aquella puerta podía abrirla y cerrarla sin pedir permiso a nadie. Hugo preguntó si podía llamarla más tarde. Ella respondió que sí, pero no esa mañana. Después se marchó. Covadonga observaba desde una ventana del piso superior. Consuelo estaba detrás de Hugo, a varios pasos de distancia. Benito había vuelto al comedor como si no supiera qué hacer con sus manos. Cuando el coche desapareció tras la verja, Hugo comprendió que la villa nunca le había parecido tan grande ni tan vacía. Durante las horas siguientes, Hugo recorrió habitaciones que conocía desde niño y empezó a detectar cosas que antes había considerado insignificantes. Encontró las fotografías de su boda guardadas en una caja, vio el hueco donde habían estado las carpetas de trabajo de Aitana. Descubrió que varias de sus pertenencias personales habían sido trasladadas a armarios secundarios. Preguntó a Paz cuándo había comenzado todo. Ella respondió con cuidado que no podía contarle conversaciones privadas de Aitana, pero sí podía decir lo que había visto: pequeñas decisiones, comentarios, desplazamientos y silencios que habían ido reduciendo su lugar en la casa. Hugo preguntó si Aitana había llorado. Paz negó con la cabeza. Eso es lo que parece preocuparle a todos, dijo. Como no lloraba, pensaban que podía soportarlo. La frase hizo que Hugo recordara cuántas veces había descrito a su esposa como fuerte para justificar que no necesitaba intervenir. Comprendió que a veces había llamado fortaleza a la soledad que él mismo contribuía a crear. Al mediodía, Hugo enfrentó a Covadonga en el salón. Ya no gritaba. Le pidió que explicara exactamente por qué había mandado cambiar la cerradura. Ella insistió en que quería controlar el acceso durante la recepción y que Aitana había convertido el asunto en un símbolo. Hugo respondió que era un símbolo porque ella había decidido quién podía entrar en el dormitorio de un matrimonio ajeno. Covadonga finalmente dejó escapar la verdad que llevaba días justificando sus actos. Estaba cansada de que una mujer llegada de fuera actuara como si pudiera modificar las costumbres de los Paredes. Dijo que Hugo había cambiado desde que se casó y que cada vez se alejaba más de la familia. Él comprendió entonces que la cerradura nunca había sido logística, era una declaración territorial. «No me estoy alejando porque Aitana me obligue», respondió. «Me estoy alejando ahora porque estoy descubriendo lo que hacéis cuando pensáis que mi amor por vosotros me impedirá poner límites». Covadonga lo miró como si hubiera pronunciado una traición. Benito intentó hablar con su hijo después. Le dijo que entendía su enfado, pero que abandonar o romper con la familia por un conflicto doméstico sería desproporcionado. Hugo preguntó si él habría aceptado que alguien cambiara la cerradura del dormitorio de Consuelo. Benito respondió que nunca habría ocurrido. Hugo preguntó por qué estaba tan seguro. Su padre guardó silencio. Entonces, Hugo recordó escenas de infancia familiares que criticaban a Consuelo. Comentarios que ella soportaba durante cenas, discusiones que terminaban
cuando Benito pedía a su esposa no dar importancia a las provocaciones. Nunca había conectado esos recuerdos con su propio comportamiento. Tú también la querías, dijo Hugo, y aún así la dejabas sola para no enfrentarte a los tuyos. Benito endureció el rostro y afirmó que no permitiría que su hijo juzgara un matrimonio de décadas por situaciones que no comprendía. Hugo respondió que no lo juzgaba. Estaba reconociendo que había aprendido de él una forma de cobardía que durante años había llamado prudencia. Por la tarde, Hugo llamó a Aitana. Ella contestó después de varios tonos. Detrás de su voz había ecos de un espacio casi vacío. Hugo preguntó si ya estaba instalada. Aitana dijo que tenía un colchón, una mesa plegable y demasiadas cajas, pero que estaba bien. Él sintió el impulso de ofrecer muebles, dinero personal o cualquier recurso capaz de hacerle la vida más cómoda. Se detuvo antes de hablar. En cambio, le preguntó si necesitaba algo de él. Aitana respondió que no por el momento. Hugo le contó que había hablado con Covadonga y con Benito. No enumeró lo que había dicho como si fueran méritos. Solo admitió que empezaba a ver cuántas veces había confundido no gritar con no hacer daño. Aitana permaneció callada. Luego dijo que escuchar aquello importaba, pero que una conversación correcta después del desastre no podía borrar todos los silencios anteriores. Hugo aceptó la frase sin defenderse. Antes de colgar preguntó si podía verla al día siguiente. Aitana dijo que aún no. Cuando cayó la noche, Consuelo encontró a Hugo solo en la terraza trasera. Él no la dejó empezar con explicaciones generales. Le preguntó directamente por qué había reaccionado con tanta poca sorpresa al descubrir las maletas de Aitana y por qué parecía saber que su esposa no lo había llamado durante todos aquellos días. Consuelo tardó demasiado en responder. Hugo recordó la mirada entre ambas durante el desayuno. La forma en que Aitana había dicho que alguien limpiaba siempre los desastres antes de que él pudiera verlos, y el extraño silencio de su madre durante toda la semana. Tú sabías que algo estaba pasando, dijo. Consuelo admitió que sabía más de lo que había contado. Hugo le preguntó desde cuándo. Ella apoyó las manos sobre la barandilla y evitó su mirada durante unos segundos. Cuando finalmente habló, no trató de protegerse. Antes de que te marcharas ya había hablado con Aitana, confesó. Hugo sintió que el pecho se le endurecía. ¿Sobre qué? Consuelo levantó los ojos hacia él. Sobre ti. Y sí, Hugo, yo sabía que Aitana no iba a llamarte. Consuelo no intentó ganar tiempo. Miró a Hugo frente a la terraza oscura y admitió que antes de su viaje había hablado con Aitana sobre la forma en que él evitaba enfrentarse a su propia familia. Le contó que había decidido no intervenir durante unos días para comprobar qué ocurría cuando nadie corrigiera en secreto las pequeñas agresiones de Covadonga. Hugo la escuchó con una expresión que pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Convertiste a mi mujer en una prueba para saber si yo era capaz de defenderla?, preguntó. Consuelo respondió que quería obligarlo a ver algo que llevaba años negándose a mirar. Hugo golpeó con la palma abierta la barandilla, no por intimidarla, sino porque necesitaba descargar una rabia que no sabía hacia quién dirigir. «Podías habérmelo dicho», murmuró. Consuelo respondió que se lo había dicho muchas veces, solo que él siempre encontraba una manera razonable de no escuchar. Hugo quiso saber exactamente qué conocía Aitana. Consuelo le explicó la conversación de la sala azul, la pregunta sobre si podía mantenerse sola y la advertencia de que ella dejaría de suavizar los conflictos. También admitió que había pedido a Aitana que evitara llamarlo por cada incidente, convencida de que una intervención a distancia solo permitiría que él volviera a esconderse detrás de órdenes rápidas. Hugo retrocedió un paso. De pronto, entendió que su esposa había vivido aquellos días sabiendo que parte de lo que ocurría estaba siendo observado por su madre. ¿Y aceptó?, preguntó. Consuelo negó con firmeza. Aitana no había aceptado ser utilizada. Había establecido sus propios límites y dejó claro que se marcharía en cuanto sintiera que habían cruzado uno. El error fue mío, reconoció Consuelo. Creí que podía dejar de protegerla sin que nadie se atreviera a humillarla de verdad. Subestimé a Covadonga y sobreestimé mi derecho a provocar una lección. Hugo se volvió hacia la casa. A través de los ventanales podía ver el comedor donde de niño había observado cientos de discusiones terminar siempre igual,
Su padre bajando la voz, su madre tragándose alguna ofensa y todos fingiendo normalidad al día siguiente. Preguntó a Consuelo por qué había llegado a pensar que aquello era necesario. La mujer tardó en responder, pero cuando lo hizo, abandonó la dureza que solía protegerla. Le contó que durante sus primeros años de matrimonio, algunos miembros de la familia de Benito la trataban como una intrusa que debía agradecer cada privilegio. Benito nunca la insultó, nunca permitió una agresión evidente. Simplemente pedía paciencia, prudencia y tiempo cada vez que alguien cruzaba un límite. Consuelo había terminado aprendiendo a defenderse sola. Décadas después, al oír a Hugo decirle a Aitana que no convirtiera cada comentario de Covadonga en una batalla, reconoció la misma frase, aunque estuviera pronunciada con otras palabras. «Quise impedir que te convirtieras en tu padre», dijo Consuelo. Hugo respondió que quizá, para evitarlo, ella había terminado comportándose como las personas que tanto la habían herido. La observación la golpeó. Consuelo cerró los ojos unos segundos y admitió que tenía razón. Había confundido revelar un problema con fabricar una situación para demostrarlo. Hugo preguntó si había ordenado cambiar la cerradura. Ella respondió con absoluta claridad que no. Sabía que Covadonga estaba desplazando objetos, tomando decisiones y aprovechándose de su silencio. Pero jamás imaginó que llegaría a cerrar el dormitorio matrimonial y trasladar las pertenencias de Aitana. Cuando descubrió la verdad, quiso intervenir. Aitana se negó, porque ya no confiaba en que arreglar las cosas antes de tu regreso sirviera para algo, añadió Consuelo. Hugo comprendió entonces que la cerradura había sido obra de Covadonga, pero que el espacio para que aquella crueldad creciera lo habían construido muchas personas, incluido él. A la mañana siguiente, Hugo llamó a Aitana y le dijo que ya conocía la conversación que había tenido con Consuelo antes del viaje. No le pidió explicaciones. Tampoco utilizó el descubrimiento para acusarla de haberlo sometido a una prueba. Aitana guardó silencio unos segundos antes de responder que prefería hablar en persona. Quedaron en una cafetería tranquila cercana a su estudio. Cuando Hugo llegó, la encontró sentada junto a una ventana con un cuaderno abierto y un café casi intacto. Se sentó frente a ella y dijo que su madre había confesado todo. Aitana le preguntó qué entendía él por todo. Hugo respondió que Consuelo había retirado deliberadamente su protección para observar qué haría la familia y después qué haría él. Aitana cerró el cuaderno. Entonces también te habrá contado que yo nunca acepté ser la recompensa si superaba su examen, dijo. Hugo asintió. Por primera vez, no intentó suavizar una frase incómoda. Aitana explicó que en un primer momento la propuesta de Consuelo le había parecido ofensiva. Después, comprendió que había una pregunta que ella misma llevaba demasiado tiempo evitando. No quería saber si Hugo era capaz de enfadarse al verla durmiendo en una habitación de servicio. Eso ya estaba claro. Quería saber si después de la rabia inicial volvería a pedirle que perdonara rápidamente a su familia. Necesitaba comprobar si él era capaz de mantener un límite cuando la tensión durara días y no minutos. «Porque ese siempre ha sido el problema», dijo. «Tú me defendías hasta que defenderme te obligaba a incomodar a alguien que querías. Entonces me pedías a mí que fuera comprensiva». Hugo no discutió. Aitana añadió que Consuelo se equivocaba si creía que su hijo podía ser evaluado mediante el sufrimiento de otra persona. Y ella misma también se habría equivocado si hubiera permanecido allí únicamente para descubrir la respuesta. Por eso había alquilado el apartamento. Hugo le contó la conversación con su madre y reconoció algo que le costó pronunciar. Consuelo no era la única que había utilizado la fortaleza de Aitana como excusa. Él también lo había hecho. Recordó cada vez que había pensado que su mujer podía soportar una cena desagradable porque era inteligente, segura y capaz de responder por sí misma. Aitana lo escuchó sin interrumpir. Hugo dijo que había descubierto fotografías guardadas, objetos desplazados y muestras de trabajo retiradas de espacios comunes. Ninguna de esas cosas había ocurrido en un vacío. Habían sido posibles porque todos sabían que él prefería resolver las consecuencias antes que cuestionar el sistema. «No quiero que me perdones por haber gritado más fuerte que Covadonga», dijo. «Ni siquiera quiero que vuelvas porque ayer hice lo correcto».
Quiero dejar de ser el hombre que necesita ver a su mujer expulsada de una habitación para comprender que llevaba años dejándola sola. Aitana bajó la mirada visiblemente afectada, pero no le ofreció una reconciliación. Aquella tarde, Aitana decidió enfrentar a Consuelo directamente. No quería una conversación privada llena de culpa y frases incompletas. Se encontraron en el estudio de la villa con Hugo presente, porque el conflicto también lo involucraba. Aitana preguntó a su suegra si de verdad creía que tenía derecho a convertirla en un instrumento para corregir a su hijo. Consuelo respondió que no después de ver el resultado. Aitana insistió en que el problema no era únicamente que Covadonga hubiera ido demasiado lejos. Incluso si nadie hubiera cambiado la cerradura, Consuelo había elegido observar cómo una mujer era degradada para provocar una reacción futura en un hombre. Usted sufrió porque otros decidieron que debía aguantar para mantener un matrimonio, dijo Aitana. Y después decidió que yo debía aguantar para mejorar el mío. Consuelo recibió la frase sin intentar defender su intención. Admitió que había repetido con otro propósito la misma lógica que siempre había condenado. Hugo intervino solo para decir que aquella conversación no podía terminar con la conclusión de que él había aprobado. Aitana lo miró sorprendida. Él explicó que volver antes y enfadarse no demostraba nada. La verdadera prueba empezaba ahora cuando no había una escena dramática delante de él. Consuelo asintió lentamente. Aitana respondió que, precisamente por eso, seguiría viviendo sola. No quería mudarse de nuevo a la villa mientras todos estaban avergonzados y temporalmente dispuestos a comportarse mejor. Necesitaba ver qué ocurría cuando el escándalo dejara de ser reciente. Hugo aceptó, sin protestar. Luego anunció algo que ninguna de las dos esperaba: él tampoco permanecería en la villa. Consuelo frunció el ceño y preguntó si pretendía marcharse por castigo. Hugo negó. Dijo que llevaba demasiado tiempo creyendo que ser adulto significaba trabajar, ganar dinero y tomar decisiones empresariales mientras continuaba viviendo dentro de una estructura familiar donde nunca había aprendido a poner límites reales. Cuando Benito supo que Hugo pensaba irse, reaccionó peor que Covadonga. Lo encontró haciendo una maleta en el dormitorio, cuya cerradura ya había sido sustituida de nuevo, y le preguntó si estaba dispuesto a romper la unidad familiar por una crisis que podía resolverse. Hugo dejó una camisa sobre la cama y preguntó qué significaba exactamente unidad. Benito habló de años compartidos, responsabilidades y respeto hacia la casa donde había crecido. Hugo respondió que ninguna de esas cosas exigía vivir bajo el mismo techo ni permitir que su esposa fuera tratada como una invitada. Benito insistió en que Consuelo había reconocido su error y Covadonga terminaría calmándose. Hugo sonrió con tristeza. Ese es exactamente el modelo que aprendí de ti: esperar a que todos se calmen para no tener que cambiar nada. Benito negó que ambos casos fueran comparables. Hugo entonces le preguntó cuándo fue la última vez que había defendido a Consuelo antes de que ella tuviera que defenderse sola. Su padre no pudo responder. La discusión entre padre e hijo terminó llevando a Benito hasta Consuelo. Por primera vez, en años, él le preguntó directamente si realmente había vivido su matrimonio sintiéndose abandonada frente a su familia. Consuelo no quiso utilizar aquella crisis para vengarse de antiguas heridas, pero tampoco mintió. Dijo que sí, había amado a Benito y seguía queriéndolo, pero hubo temporadas en las que su silencio le dolió más que las palabras de quienes la despreciaban. Benito intentó recordar que siempre la había apoyado en privado. Consuelo respondió que ese había sido precisamente el problema. En privado me decías que tenía razón. En público me pedías paciencia. Hugo, que había llegado a la puerta del estudio, escuchó sin intervenir. Benito pareció envejecer varios años durante aquel intercambio. La historia de Aitana estaba obligando a todos a mirar algo que la familia llevaba décadas maquillando como temperamento, tradición o prudencia. El silencio nunca había sido neutral, simplemente había protegido a quien menos necesitaba protección. Covadonga, en cambio, se negó a aceptar aquella lectura. Acusó a Consuelo de haberla dejado actuar para luego convertirla en la única culpable. Su madre reconoció que su silencio había sido irresponsable,
pero le recordó que jamás le ordenó humillar a Aitana ni cambiar la cerradura. Covadonga respondió que había interpretado la falta de intervención como una señal de que por fin su madre veía las cosas igual que ella. «Eso explica lo que pensaste, no justifica lo que hiciste», contestó Consuelo. Covadonga miró entonces a Hugo, esperando quizá que el vínculo entre hermanos suavizara la situación. Él le dijo que no pensaba expulsarla de su vida, pero tampoco fingiría que todo podía arreglarse con una disculpa forzada. La relación entre ambos cambiaría. A partir de ese momento, Covadonga no tendría ninguna autoridad sobre sus decisiones privadas, su vivienda ni su matrimonio. Ella replicó que Aitana había conseguido exactamente lo que quería, separarlo de los Paredes. Hugo negó despacio. «No, lo que consiguió fue dejar de aceptar que tú decidieras cuánto espacio podía ocupar». 2 días después, Hugo encontró un apartamento amueblado cerca del centro de Madrid, suficientemente próximo al trabajo y lo bastante lejos de la villa para obligarlo a construir una rutina nueva. No se lo contó inmediatamente a Aitana. Quería asegurarse de que la decisión no pareciera una maniobra para impresionarla. Informó primero a sus padres. Consuelo aceptó con una tristeza serena. Benito preguntó cuánto tiempo pensaba durar aquella demostración. Hugo respondió que no era una demostración y que esa era justamente la razón por la que pensaba mantenerla. Paz lo ayudó a separar algunas cajas, aunque él insistió en encargarse de la mayor parte. Al sacar libros y ropa del dormitorio, Hugo encontró un pequeño objeto que Aitana había olvidado, una cinta métrica metálica que utilizaba para visitar obras. La sostuvo unos segundos y recordó cuántas veces ella había medido espacios para otros, mientras él daba por hecho que siempre tendría un espacio reservado dentro de su propia casa. Guardó la cinta en el bolsillo. Esa noche pidió ver a Aitana. Ella aceptó que pasara por su apartamento, pero dejó claro que no quería una cena romántica ni una conversación preparada. Hugo llegó con una caja pequeña y nada más. Al entrar observó el lugar casi vacío, una mesa sencilla, 2 sillas diferentes, varias cajas todavía cerradas y planos apoyados contra una pared. Aitana le ofreció agua. Hugo sacó la cinta métrica que había encontrado y la dejó sobre la mesa. Ella sonrió apenas al reconocerla. Después él dijo que se había marchado de la villa. Aitana levantó la mirada de inmediato. Hugo explicó que había alquilado un apartamento y que no esperaba que ella se mudara con él. Tampoco había renunciado a su familia ni pretendía castigarlos. Simplemente había comprendido que seguir viviendo allí, mientras exigía nuevos límites, era pedir que todo cambiara sin modificar nada de la estructura que hacía posibles los mismos abusos. Aitana permaneció en silencio, evaluando no la decisión, sino la razón que había detrás. Hugo añadió que no quería que su mudanza se convirtiera en una moneda de cambio. No esperaba escuchar que aquello demostraba amor ni que compensaba los años de pasividad. Aitana preguntó qué ocurriría si ella decidía finalmente no volver con él. La pregunta le dolió, pero Hugo respondió sin vacilar que seguiría fuera de la villa. Entonces, quizá por primera vez, esto sea una decisión tuya y no una reacción a mí, dijo Aitana. Él aceptó el comentario. Después le contó que había hablado con Covadonga, que no permitiría nuevas interferencias y que tampoco pensaba exigirle una reconciliación familiar para recuperar la paz. Aitana escuchó, pero mantuvo una distancia prudente. Le dijo que cambiar de dirección era sencillo. Sostener una nueva forma de actuar durante meses sería distinto. Hugo respondió que lo sabía. Luego miró alrededor del apartamento y preguntó si podía ayudarla a montar una estantería que todavía estaba desmontada. Aitana dudó, pero finalmente señaló las piezas apoyadas contra una pared. Trabajaron casi 1 hora sin hablar del matrimonio. Hugo sujetaba las tablas mientras Aitana revisaba las instrucciones y corregía 2 veces la posición de los soportes. Hubo momentos extrañamente cotidianos en los que ambos olvidaron por segundos la gravedad de lo ocurrido. Al terminar, la estantería quedó ligeramente inclinada. Aitana la miró y dijo que un director ejecutivo podía cerrar acuerdos internacionales, pero no montar un mueble recto. Hugo soltó una breve risa, la primera desde que había regresado. Después ambos quedaron en silencio.
No era una reconciliación, pero tampoco se parecía a una despedida. Antes de irse, Hugo dejó las llaves de la villa sobre la mesa. Aitana frunció el ceño. Él explicó que ya no las necesitaba. «No quiero que vuelvas a una casa donde tienes que preguntar quién puede abrir tu puerta», dijo. «Si algún día volvemos a vivir juntos, quiero que sea en un lugar que construyamos nosotros». Aitana miró las llaves pero no las tocó. Cuando Hugo llegó a la puerta, Aitana lo llamó por su nombre. Él se volvió esperando quizá una respuesta definitiva. Ella dijo que lo que había hecho importaba, pero que todavía no sabía si era suficiente. Hugo asintió. No pidió una fecha, una promesa ni una segunda oportunidad formal. Solo respondió que esta vez no pensaba apresurarla para recuperar su propia tranquilidad. Salió y cerró suavemente la puerta. Aitana permaneció de pie junto a la mesa, mirando las llaves de la villa y la cinta métrica recuperada. Durante años había pensado que el conflicto era saber si Hugo la amaba lo bastante. Ahora comprendía que la pregunta verdadera era si ambos podían construir una relación donde amar no significara pedir al otro que resistiera eternamente. En la calle, Hugo caminó hacia su nuevo apartamento sin saber si volvería a compartir una casa con ella, y por primera vez aceptó que cambiar de verdad significaba hacerlo incluso sin la garantía de recibirla de vuelta. La reunión familiar tuvo lugar una semana después, no porque Aitana hubiera aceptado volver a la villa, sino porque Consuelo le pidió una conversación en condiciones que ella misma había fijado. Nada de cenas, nada de empleados entrando y saliendo, nada de fingir normalidad antes de hablar. Aitana llegó por la tarde y encontró a Hugo, Benito, Consuelo y Covadonga sentados en el salón principal. Paz no estaba presente. Consuelo había querido que aquella responsabilidad recayera únicamente sobre quienes habían participado en el conflicto. Aitana se sentó frente a ellos y dejó el bolso a sus pies. No llevaba ninguna maleta, tampoco llevaba las llaves de la villa. Consuelo fue la primera en hablar. Dijo que no esperaba perdón automático ni una reconciliación ceremonial. Había pedido aquella reunión para decir en público lo que durante años la familia Paredes había preferido resolver en privado. ¿Quién había hecho daño? ¿Quién había callado? ¿Y quién debía asumir las consecuencias? Consuelo comenzó por ella misma. Admitió que había retirado deliberadamente su protección durante el viaje de Hugo porque quería comprobar si su hijo era capaz de ver el patrón que llevaba años repitiendo. Reconoció que creyó poder controlar la situación como si la dignidad de Aitana fuera una variable que podía medir sin provocar una herida real. «No ordené cambiar la cerradura», dijo, «pero permití que el ambiente llegara hasta el punto en que Covadonga creyó que podía hacerlo». Aitana no apartó la mirada. Consuelo añadió que había intentado corregir el error cuando comprendió su alcance, pero para entonces ya era tarde. Explicó delante de todos que su intención no convertía su decisión en algo correcto. Haber sufrido algo parecido décadas atrás no le daba derecho a reproducir otra versión del mismo dolor. Benito observó a su esposa como si escuchara por primera vez una historia que siempre había estado delante de él. Covadonga esperó hasta que Consuelo terminó para defenderse. Dijo que se sentía utilizada. Su madre había decidido no intervenir, y después la señalaba como si todo hubiera nacido exclusivamente de ella. Consuelo aceptó una parte de esa acusación. Su silencio había sido irresponsable, pero entonces formuló una pregunta que dejó a Covadonga sin respuesta inmediata. ¿Alguna vez te pedí que quitaras las fotografías de Aitana, que movieras su trabajo, que dijeras delante de extraños que no era familia, que cambiaras la cerradura? Covadonga miró hacia Hugo. Él permaneció quieto. Consuelo continuó a interpretar una ausencia de límites como permiso, no eliminaba la responsabilidad de quien había decidido cruzarlos. Aitana intervino entonces. No quería que Covadonga quedara convertida en un monstruo útil para que los demás parecieran inocentes. Lo que había ocurrido solo había sido posible porque cada persona había aportado algo de desprecio. Silencio, cobardía o una idea equivocada de la lealtad. Benito recibió esas palabras con evidente incomodidad. Dijo que jamás había querido que Aitana se sintiera expulsada y que si hubiera entendido la gravedad de lo ocurrido, habría actuado. Aitana respondió con serenidad que ese era precisamente el problema.
Él había necesitado que la injusticia alcanzara un nivel suficientemente escandaloso para reconocerla. Los pequeños abusos no le habían parecido dignos de intervención porque no amenazaban su propia comodidad. Hugo bajó la mirada. Benito preguntó si todos iban a culparlo por no haber convertido cada tensión doméstica en una crisis. Consuelo respondió antes que Aitana. No te culpo por no haber gritado. Te culpo por haberme pedido tantas veces que soportara para que tú no tuvieras que elegir. Benito permaneció en silencio. Hugo levantó entonces los ojos hacia su padre y comprendió que aquella conversación no solo estaba cerrando una crisis. Estaba rompiendo una tradición familiar basada en llamar prudencia a la ausencia de límites. Cuando llegó su turno, Hugo no presentó una lista de cambios como si fueran méritos. Dijo únicamente que ya no vivía en la villa y que no tenía intención de regresar de forma permanente. Había comenzado a construir su rutina en el nuevo apartamento, cocinando mal, olvidando compras básicas y descubriendo cuántas cosas había dado por sentadas durante años. Covadonga soltó una risa seca y preguntó si esperaba que todos aplaudieran su independencia tardía. Hugo respondió que no. Precisamente por eso no había contado cada detalle de su nueva vida. No quería convertir una decisión necesaria en una actuación para convencer a Aitana. También explicó que a partir de ese momento, cualquier relación con su hermana dependería de que ella respetara los límites de su matrimonio, incluso si Aitana y él acababan separados. Esto no depende de si ella vuelve conmigo, dijo. Depende de quién decido ser cuando nadie me está mirando. Aitana escuchó aquella última frase con una emoción que no quiso mostrar demasiado. Era la respuesta que había necesitado desde el principio, pero llegaba después de un precio alto. Miró a Hugo y le dijo que agradecía que estuviera cambiando sin exigir una recompensa. Sin embargo, no quería que la historia terminara con la idea de que él había hecho suficientes cosas correctas y por eso ella debía regresar. Una segunda oportunidad no era una deuda. Hugo asintió. Entonces Aitana se volvió hacia Consuelo y añadió que tampoco deseaba que la familia transformara la reunión en un juicio para decidir quién merecía perdón. Ella no había venido a repartir absoluciones. Había venido a dejar claro que nunca volvería a vivir en un lugar donde su pertenencia pudiera revisarse según el humor, el apellido o la ausencia de su marido. Consuelo aceptó esa condición sin intentar negociar. Por primera vez, nadie pidió a Aitana que hiciera algo para que los demás pudieran sentirse mejor. Aitana observó a Covadonga esperando una reacción furiosa, pero encontró algo distinto: miedo. Por primera vez la joven parecía comprender que su verdadero castigo no era perder influencia en la casa, sino descubrir que la familia que había intentado proteger mediante control ya no aceptaría ese control como prueba de amor. Covadonga no pidió perdón de manera perfecta. No pronunció un discurso ni lloró. Solo miró a Aitana y dijo que había querido hacerla sentir provisional. Había pensado que, si Aitana entendía que la casa existía antes que ella, dejaría de cuestionar las costumbres de los Paredes. No pensé que llegarías a marcharte, reconoció. Aitana respondió que precisamente ese había sido el error. Todos habían confiado en que ella soportaría, porque abandonar una vida cómoda parecía demasiado difícil. Nunca fui fuerte para aguantarlo todo, dijo. Fui fuerte cuando decidí que no tenía por qué seguir aguantándolo. Después de la reunión, Aitana subió una última vez al dormitorio que había compartido con Hugo. La cerradura original había sido restaurada y el espacio estaba exactamente como antes, pero ella sintió que pertenecía a otra etapa de su vida. Sobre la cómoda encontró una fotografía de su boda que Paz había vuelto a colocar. La tomó entre las manos. En la imagen Hugo la miraba con una felicidad que nunca había sido falsa. Ese era quizá el aspecto más doloroso de todo. El amor había existido incluso mientras ellos construían una dinámica equivocada. Hugo apareció en la puerta, pero no entró hasta que Aitana le hizo una pequeña señal. Preguntó si quería llevarse algo. Ella recorrió la habitación con la mirada y negó. Después vio la vieja llave sobre una bandeja. La tomó, bajó con Hugo al salón y la dejó sobre la mesa. No quiero esta llave, dijo. No quiero recuperar una puerta que ya me enseñó todo lo que necesitaba saber. Las semanas siguientes no ofrecieron una reconciliación rápida.
Aitana siguió viviendo en su apartamento y trabajando con normalidad. Hugo respetó su distancia. Se veían para tomar café, caminar después del trabajo o cenar en lugares sencillos donde nadie conocía el apellido Paredes. A veces hablaban de la crisis, otras veces discutían sobre películas, proyectos de arquitectura o problemas absurdos del apartamento de Hugo. Una noche él confesó que había estropeado una camisa al intentar lavar ropa oscura y clara juntas. Aitana se rió, pero después se dio cuenta de que estaba observando un cambio más importante que cualquier promesa. Hugo había dejado de presentar cada dificultad como algo que otra persona debía resolver por él. Cuando Consuelo llamaba para pedirle que fuera a la villa por asuntos menores, él aprendió a decir que no sin inventar excusas. Cuando Covadonga protestó por esa distancia, no culpó a Aitana. Explicó su decisión y sostuvo el límite incluso cuando su hermana se enfadó. Benito también comenzó lentamente a cambiar. No se transformó de un día para otro, pero Consuelo notó pequeñas diferencias. Cuando una hermana de Benito hizo un comentario condescendiente durante una comida familiar, él la corrigió antes de que Consuelo respondiera. No hubo gritos. Simplemente dijo que no permitiría que se hablara de su esposa de aquella manera en su presencia. Más tarde Consuelo le confesó que había esperado décadas para escuchar algo tan sencillo. Benito no pidió reconocimiento. Admitió que durante años había pensado que defenderla en privado era suficiente, porque temía que enfrentarse a su familia destruyera la armonía. Ahora comprendía que aquella armonía había sido pagada por ella. Consuelo tampoco se absolvió. Le contó que estaba aprendiendo a dejar de controlar las relaciones de sus hijos bajo la excusa de protegerlos. Ambos entendieron que reparar un matrimonio de décadas sería distinto a empezar uno nuevo, pero por primera vez parecían dispuestos a mirar sus errores sin convertirlos en tradición. Con Covadonga el avance fue más lento. Durante varios días evitó a Aitana por completo. Después le envió un mensaje breve preguntando si podía verla. Aitana aceptó encontrarse en un café, pero dejó claro que no estaba preparada para fingir cercanía. Covadonga llegó sin la seguridad habitual. Dijo que no esperaba ser perdonada y que seguía creyendo que Consuelo había provocado una situación que no sabía controlar, pero ya no utilizaba aquello para excusarse. Admitió que cambiar la cerradura había sido deliberado. Quería que Aitana sintiera que podía ser desplazada en cualquier momento. Pensaba que si entendías que eras reemplazable, dejarías de desafiarme, confesó. Aitana respondió que aquella frase era más valiosa que una disculpa bonita, porque al menos nombraba la verdad. No prometió amistad, solo dijo que cualquier relación futura dependería de hechos sostenidos. Covadonga aceptó, por primera vez. Tuvo que marcharse sin saber cuándo recibiría algo a cambio. 3 meses después, Hugo llevó a Aitana a ver un apartamento vacío en un edificio nuevo. No lo había alquilado, tampoco había firmado nada. Le explicó que había encontrado el anuncio y pensó que podría gustarle porque tenía mucha luz, una pequeña terraza y espacio suficiente para que ella instalara una mesa de trabajo. Aitana lo miró con cautela. Hugo se apresuró a aclarar que no esperaba que se mudara con él. Solo quería enseñárselo porque había aprendido algo importante. La próxima casa que compartieran, si llegaba a existir, tenía que ser una decisión conjunta desde el primer centímetro. Aitana caminó por las habitaciones, se detuvo en el dormitorio y observó la puerta. Hugo, siguiendo su mirada, preguntó si la cerradura cumplía sus estándares. Ella soltó una risa inesperada. Después le dijo que no necesitaba una cerradura perfecta. Necesitaba saber que si algún día alguien intentaba dejarla fuera, no tendría que explicar primero por qué aquello era grave. Hugo respondió que lo sabía. No añadió nada más. Aitana caminó hasta la terraza y observó Madrid extendiéndose bajo la luz de la tarde. Durante meses había esperado sentir una certeza absoluta antes de tomar una decisión sobre su matrimonio, pero comprendió que ninguna relación sana ofrecía garantías completas. Lo que sí podía evaluar eran los actos. Hugo había mantenido sus límites con la familia cuando ella no estaba presente. Había continuado viviendo por su cuenta sin convertirlo en una demostración. Había aceptado la posibilidad de perderla sin utilizar culpa, dinero o presión. Sobre todo, había dejado de pedirle que regresara
para demostrar que lo perdonaba. Aitana se volvió hacia él y dijo que todavía no quería mudarse de inmediato. Hugo asintió. Entonces ella añadió que sí quería buscar una casa juntos, no aquella necesariamente, una que ambos eligieran. Hugo tardó un segundo en comprender la diferencia entre ambas frases. Después sonrió sin acercarse hasta que ella extendió la mano. No volvieron a la villa para celebrar. No hubo una gran cena ni un anuncio solemne. Durante las semanas siguientes, visitaron apartamentos, discutieron sobre distribución, presupuesto, distancias y hasta sobre la cantidad de luz que debía recibir la cocina. Aitana disfrutó de algo que antes no había valorado poder disentir, sin que cada desacuerdo se convirtiera en una cuestión de pertenencia. Finalmente, eligieron un piso de tamaño moderado, con un pequeño estudio para ella y un balcón desde el que Hugo podía ver el amanecer antes de ir al trabajo. Ambos firmaron el contrato. Cuando recibieron las llaves, Hugo las puso sobre la palma abierta y pidió a Aitana que escogiera una primero. Ella lo miró divertida y dijo que no necesitaban convertir cada llave en un símbolo. Sin embargo, tomó una y la guardó en su bolso. Hugo tomó la otra. Ninguno de los dos tenía más derecho que el otro a abrir aquella puerta. Meses después, Aitana regresó a la villa para una comida familiar. Al pasar por el corredor principal, vio la puerta del antiguo dormitorio y siguió caminando sin detenerse. Ya no sintió rabia, tampoco nostalgia. Aquella puerta había dejado de ser el centro de la historia, porque finalmente todos habían entendido que nunca se trató de madera, llaves o habitaciones. Se trataba de quién tenía derecho a definir el lugar de otra persona y de cuántas veces el amor podía permanecer en silencio antes de convertirse en complicidad con el daño. Hugo caminaba a su lado. No le tomó la mano para guiarla. Esperó hasta que Aitana buscó la suya. En el comedor, Consuelo había dejado un sitio para ella sin ceremonias, exactamente igual que para los demás. Aitana se sentó. Nadie tuvo que decir que pertenecía allí, y esa ausencia de explicación fue quizás la primera señal verdadera de que algo había cambiado. Aquella noche en casa, Aitana dejó las llaves sobre una mesa junto a las de Hugo. Él le preguntó si alguna vez lamentaba haberse marchado aquella mañana. Ella pensó en el cuarto de servicio, en las maletas cerradas y en el miedo de firmar un alquiler sin saber qué ocurriría con su matrimonio. Después negó con la cabeza. Marcharse no había destruido lo que tenían. Había impedido que siguieran llamando amor a una relación donde ella debía soportar para que los demás estuvieran cómodos. Hugo reconoció que regresar antes de tiempo había cambiado su vida, pero Aitana lo corrigió. Lo decisivo no fue que él llegara temprano. Fue que al encontrar la puerta cerrada, por fin decidió preguntar quién la había cerrado en lugar de pedirle a ella que aprendiera a vivir fuera. Ambos comprendieron que el amor verdadero no se mide por cuánto dolor alguien puede resistir, sino por cuánta dignidad somos capaces de proteger antes de que sea demasiado tarde.